Entonces, entre las herramientas que vamos a utilizar va a estar esto. Es una hoja que ustedes van a tener en su material de apoyo. Eh, Son algunas fórmulas que he encontrado que son comunes a la hora de calcular residuos, lo cual va a ser muy útil para nosotros durante los próximos 3 o 4 temas que vamos a estar cubriendo. Entonces es útil que la tengan impresa a un lado de ustedes a mano para poder utilizarla para resolver problemas. Como primer paso vamos a probar algunas de estas para poder entender cuál es la mecánica que tienen y de dónde es que provienen. Aquí coloqué únicamente 6, existen otras que pueden ser de utilidad, pero estas son las que vamos a utilizar en los ejemplos y los ejercicios. Entonces vamos a empezar con la primera, que es una muy común, que funciona para polos de orden m. Entonces eso es cuando la función tiene un orden en z sub 0 de menos m. Vamos a probarla para ver cómo sería la mecánica de esta. Entonces acá está. Vamos a partir de, como casi todos los casos que vamos a ver, de la serie de Laurent. Entonces, como sabemos que tiene un polo de orden m, la forma que va a tener la serie de Laurent de esta va a ser a menos m sobre z menos z sub 0 a la m. Luego vamos a tener el siguiente, que sería el a menos m más 1 dividido z menos z sub 0 a la m menos 1 más, y así hasta que aparece el que nos interesa a nosotros, que es el residuo. Entonces, al tener el residuo, ese va a estar dividido por z menos z sub 0. De ahí vamos a tener la parte entera, que va a tener los coeficientes que básicamente son de la serie de Taylor, y ahí va a seguir. Entonces, a partir de acá, nosotros queremos calcular este a-1. Este es el que queremos calcular. Entonces, una forma de lograrlo es multiplicar esto por z menos z sub 0 elevado a la m. Al hacer esto, la serie cambia. Multiplicamos término por término y entonces obtenemos a menos m. Acá tendríamos a menos m más 1 por z menos z sub 0 más, etcétera. Y el residuo, que es el que me interesa, el a menos 1, va a estar multiplicado por z menos z sub 0 a la m menos 1. Entonces acá debemos tomar en cuenta que esta serie tiene una singularidad removible en z sub 0. Es decir, si yo evalúo directamente en z sub 0, esto no va a ser posible, por lo cual voy a tener que utilizar límites. Los límites, el límite cuando z tiende a z sub 0, ese sí va a existir, como ustedes pueden ver, porque toda esta parte que está acá se va a eliminar. Entonces lo que voy a hacer para poder obtener el residuo, que es el que yo quiero, es sacar m menos 1 derivadas. Como ustedes recordarán, cuando yo derivo m menos 1 veces una serie, lo voy a colocar acá en pequeño. Digamos que tengo, voy a poner otros coeficientes, b0, b1 por u, más b2 por u cuadrado, etcétera, hasta bm menos 1 por u a la m menos 1. Entonces, después de derivar una vez, esta serie se convierte en b1 más 2 por b sub 2 por u más, etcétera, más m menos 1 por el bm menos 1 u a la m menos 1, así. Derivo de nuevo y entonces ahora tendríamos 2 por 1 acá, el b sub 2 más el siguiente que estaba acá, ahora va a ser 2 por 3 por u, aquí va a estar el b sub 3 por u más, etcétera, y este que está acá va a ser m menos 1 por, acá me olvidé de poner la derivada, entonces esta sería m menos 2 por m menos 2 por u a la m menos 3, etcétera. Entonces, a la hora de que yo saque m más 1 derivadas, los términos van a ir desapareciendo y al final lo que me va a quedar acá es m menos 1 factorial por el bm menos 1 y los demás términos.
Entonces, cuando yo derive m menos 1 veces esto que está acá, lo que vamos a tener va a ser derivada m menos 1 de z menos z sub 0 por f de z. Lo vamos a poner todo acá entre paréntesis porque tenemos que derivar el producto. Esto va a ser igual a m menos 1 factorial por el coeficiente que está acompañando al um-1 en principio. En nuestro caso no es um-1, sino es z menos z sub 0 a la m-1. O sea, acá va a aparecer el residuo. Y entonces, acá vamos a tener los demás términos. Acá vamos a tener los de orden superior. Solo quiero hacer ver que los términos que van a aparecer acá vamos a tener algunos coeficientes. Acá vamos a tener el A0 y acá vamos a tener z menos z sub 0. Algunos otros números, el A sub 1 por z menos z sub 0 al cuadrado, etc. Entonces, para eliminar todos estos que están acá, yo no puedo evaluar directamente porque ya les había contado, ya les había mencionado que esto tiene una singularidad removible. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar el límite. Entonces, cuando tomo el límite de cuando z tiende a z sub 0 de esta expresión que tengo yo acá, de esta expresión, todos estos términos que están acá se van a volver 0 y solo me va a quedar este, que va a ser m-1 factorial por el a-1, que es el residuo. Y entonces yo puedo decir que el residuo, que es el a-1, va a ser igual a 1 sobre m-1 factorial por este límite que tengo acá. Y entonces ya logramos probar la fórmula que queríamos.